¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy he lanzado un artículo hablando sobre la prehistoria, pero sobre todo hablando sobre los científicos que tienen mucho que ver con nuestra prehistoria. Fijaos en una cosa, yo no entiendo cómo podemos tener tanta seguridad realmente en cómo fue nuestra prehistoria hace 60 millones de años, cuando ni siquiera sabemos cómo fue nuestra prehistoria hace 7, 8.000, 9.000, 10.000 años. Hay muchos interrogantes realmente abiertos en toda esta trama de nuestra historia. Es una parte muy compleja realmente de poder investigar. La mayoría de las veces, cuando hablamos de investigaciones que no tienen una metodología científica, siempre solemos hablar de conjeturas. Yo creo esto pudo ser. En este caso, vengo a contaros la historia del hallazgo, precisamente, de muchas huellas en la zona más alta del Parque Natural de los Alcornocales, en el término municipal de Jimena de la Frontera. Campo de Gibraltar, básicamente, para que nos entendamos todos. 9 de enero del año 2022, estamos realizando el documental Atlantis, vamos en busca de la cueva de la Aja Alta, se pone a llover y nos situamos en una zona alta del parque natural cubierta para no mojarnos. Decidimos, obviamente, no ir a la Aja Alta porque sabíamos que íbamos a tener una gran complejidad a la hora de acudir a la cueva con unas condiciones meteorológicas realmente adversas. Pues nos dimos una vuelta por la zona donde estábamos, el coche lo teníamos al lado y Cristina fortuitamente pues se dio cuenta de que había una serie de marcas en una zona rocosa y esas marcas parecían realmente contar una historia. Realmente el Parque Natural de los Alcornocales es que cuentan muchas historias. Tenemos grandes cuevas, pinturas rupestres muy interesantes en toda la península ibérica, posiblemente las más importantes de toda la península ibérica. Y los científicos saben perfectamente que en época neolítica, calcolítica, pues ya había vida en ese parque. Y si había vida en ese parque en época calcolítica, neolítica, tuvo que haber vida mucho antes. La vida no surge en el neolítico así, como de un chasquido. ¡Pum! Vida. No. La vida tiene que venir de mucho más atrás. Cristina se da cuenta de una serie de marcas. En este caso estábamos Rafa Moreno y yo. Acudimos, Rafa Moreno y yo, a ese lugar donde Cristina había descubierto esas marcas y ¡pum! Sorpresa. Nos dimos cuenta que esas marcas contaban mucho más de lo que nosotros nos podíamos imaginar en cuanto a nuestra prehistoria. Lo dejamos ahí, fotografiamos, enviamos la fotografía a un grupo que teníamos con unos compañeros, incluido Michael Martínez. Y bueno, tiempo después decidimos volver allí, hicimos otros estudios a las 2 semanas aproximadamente y hemos vuelto a ir antes del verano, junio de 2025, hace muy poquito tiempo. Decidimos hacer la investigación mediante un sacado de molde, es decir, tuvimos que sacar la impronta de esa huella por mediación de un molde realizado con silicona, una silicona que absolutamente daña, por supuesto, el medio ambiente. Hicimos ese vaciado de ese molde. Esa huella ya nos iba a indicar más o menos de qué animal podría haber sido y sobre todo nos podría indicar una cosa muy importante de cara a estudios posteriores como los que estamos realizando ahora. Bien, aparte de sacar los moldes de esas huellas, tanto la grande, de 43 centímetros aproximadamente de largo, como una más pequeñita que había de un pie, había varias de pie, pero una que era la que más se podía ver en aquel momento ahí,
y la sacamos también para su posterior estudio. Bien, claro, vivimos en pleno siglo XXI, año 2025, y nos damos cuenta de una cosa muy importante, que tenemos la IA. Que la IA muchas veces, en muchos estudios, no es que sea predominante, pero sí ayuda muchas veces a encauzar una investigación. Decidimos meter las huellas en la IA. Y el resultado ha sido realmente sorprendente. Le preguntamos a la IA que de qué animal podría tratarse la huella más grande, la de 43 centímetros aproximadamente, que tiene 3 garras en la parte de delante, en la parte de arriba. Y la IA nos ha dejado claro que es una huella de dinosaurio. Nos lo ha puesto muy claro. De hecho, hicimos un mapeado de profundidad para resaltar mucho más la huella. Le pusimos todas las facilidades a la IA para que pudiera interpretar esa fotografía. Pues el resultado ha sido este: huella de dinosaurio. Hay otra curiosidad, por supuesto, y esta es muy significativa. Y es que en esa huella de profundidad aparece perfectamente la marca de esas 3 garras, una de ellas un poco más erosionada con el paso del tiempo, pero nos damos cuenta perfectamente de que se trata de un animal. Eso no es algo hecho por la naturaleza, como a nosotros nos han dicho algunos científicos. Es que la naturaleza es caprichosa. Claro que sí. Y por eso te hace una huella de un animal enorme y huellas de pie a los lados también. Claro, obviamente a la ciencia le revienta totalmente la cabeza, ¿no?, a los científicos que tantos estudios, tantos años de estudios atrás diciéndonos que los dinosaurios nunca han convivido con algún tipo de homínido, no voy a decir ni siquiera con el ser humano, que estallaría la cabeza realmente si esto fuera al revés. Tendríamos que reescribir toda la historia que se ha comentado. Y hay una cosa súper curiosa en toda esta ecuación. Todo indica a que los homínidos, por no decir los humanos, vamos a decir los homínidos, convivieron o coexistieron con un tipo de animal como el dinosaurio. De hecho, nos encontramos ya numerosas pruebas, incluso en varios yacimientos americanos, que así lo confirman. Lo que pasa es que la ciencia pues no quiere que esto sea así. Motivo muy fácil, sencillo y que todos lo vamos a entender. Es muy difícil tener que reescribir toda la historia. ¿Cuál es mi opinión personal de todo esto? Hay un periodista británico, Graham Hancock, protagonista y presentador del un documental muy famoso en Netflix, todo lo vais a conocer, que él opina que ese meteorito que destruye a toda una sociedad internacional en época prehistórica ocurre hace 12.000 años. Y posiblemente no vaya mal encaminado Graham Hancock, porque posiblemente debamos de darle la razón. Porque es cierto que hace 12.000 años ocurrió una catástrofe natural a nivel internacional, a nivel mundial, que viene incluso en los textos bíblicos reflejado y que nunca se sabe o nunca se supo qué fue o cómo se motivó esta catástrofe natural. Todo apunta a que posiblemente un meteorito arrasara buena parte de nuestro planeta, destruyendo gran parte de las especies, y a partir de ahí, como se indica, es cuando se inicia la civilización que hoy día conocemos como la prehistoria. Por eso datan templos como Göbekli Tepe de hace 12.000 años, por eso casi nada va mucho más atrás de hace 12.000 años, porque nos dicen que fue el fin de la última glaciación. ¿Pero qué motivó la glaciación? ¿Por qué fue el fin de la última glaciación hace 12.000 años? Esto es muy importante que lo entendamos, porque sin ningún género de duda
no todo pasa por casualidad. Pudo haber un llamado reset natural, en este caso una catástrofe natural, que obligara al mundo nuevamente a empezar a construirse a partir de esa fecha. Puede ser. Puede ser que se extinguieran animales. Todo apunta a que así fue. Pero entonces, si los dinosaurios tienen 60 millones de años, y muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo encontrar un yacimiento arqueológico en una etapa mucho más cercana a la nuestra, ¿por qué se han encontrado huesos, cuerpos enteros de dinosaurios, incluso hace relativamente poco tiempo, huevos? Porque están en un estrato posiblemente más arriba, y esto podríamos relacionarlo a que los dinosaurios no se extinguieron hace tantos millones de años, sino que posiblemente pudiera deberse a esos 12.000 años de los que estamos hablando, cuando hubo esa catástrofe natural. Bien, pues yo dejo aquí estas preguntas para que ustedes piensen, reflexionen. La ciencia muchas veces no nos cuenta las cosas como son, y esto no es una crítica para los arqueólogos, ni para los geólogos, ni para ningún tipo de científico. Es que muchas veces las herramientas son extremadamente limitadas para poder ejercer este trabajo. Yo dejo esto ahí, ustedes piénsenlo, piensen el descubrimiento que hemos hecho en Jimena de la Frontera, piensen en que la historia posiblemente no sea ni siquiera tan antigua como nos la han contado. Así que aquí os dejo, reflexivos ante una prehistoria posiblemente mucho más cercana.